Santiago Cano. De la Doctor, casa. Carlos. ¿Cómo les ha ido? Qué bueno tenerlo aquí de nuevo, doctor. Terapeuta familiar y de familia, de Forjar Familia. Un hombre con toda la experiencia que ya nos ha acompañado. Ay, que habla tan en rico, distintos que uno es programas. Está bien enamorado. Y usted aquí más de una escribe. Papá sobreprotector, Aquí creo yo. vuelve a llamar, Sí. más de una escribe. Poquito. ¿Cuándo vuelve el doctor Carlos Santiago ahí, el de Barbite? Ahí la estamos Qué complaciendo bueno, qué bueno también. debe estar aquí, ¿verdad? Carlos, pues gracias de nuevo por estar acá con estos temas de su día a día, que le tocan todos los días en consulta, que además los maneja muy bien, los entiende y los comunica muy bien, que eso es súper importante para nosotros. No basta con saberlo, hay que saberlo transmitir y hoy queremos que esto quede, como todos los días, bastante claro. Cuando hablamos de hijos sobreprotegidos, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es el límite? Sí, es complejo porque uno como papá inevitablemente pues tiene una función de cuidar y de acompañar. Y Y creo estar que todos en disponible. algún momento lo hacemos. Yo creo que todos en algún momento somos sobreprotectores en unas dimensiones más que en otras, seguramente en algunas áreas del desarrollo de los niños más que en otras. Pero de todos modos podríamos decir que la sobreprotección o la hiperprotección o la hiperpaternidad, pues como se le conoce hoy, se concentra más en cuando uno lleva a cabo cosas o funciones que los niños ya podrían hacer a su edad. Como decía ahorita ese texto de la doctora Virginia, que es muy acertado. Cuando yo le evito al niño un esfuerzo, porque creo que en ese esfuerzo se puede estar dañando algo, puede estarla pasando mal. Entonces nos volvemos papás muy complacientes y pensamos que eso es amor, pensamos que eso es un buen papá, una buena mamá es quien le facilita la vida a los hijos. Es muy distinto, pues, tenemos que diferenciar claramente esas funciones de dar afecto, de dar protección, estar siempre disponible, siempre mimar, siempre, pues todo lo que hemos hablado de la crianza respetuosa es muy acertado, pero otra cosa es interrumpir un proceso que de manera natural se debe ir desarrollando y que es el proceso de la consecución de esa autonomía. Que a veces suena muy feo, como lo dicen algunos papás o algunos abuelos le decían antes, no, es que también hay que dejarlo sufrir, también hay que dejarlo llorar. Más que dejarlo sufrir, sí es dejarlos que tengan unas experiencias que les permita precisamente conocer o descubrir otras emociones Pues es que yo creo que el Claro, término claro. sería dejarlos vivir. La vida misma Sí, trae es parte de la sufrimiento, vida. eso es redundante, Y ¿no? eso está garantizado, o sea, está garantizado que los niños van a tener frustración, van a tener rupturas, pérdidas, van a tener, le van a romper el corazón en algún momento, van a perder un examen en el colegio, van a quedar de segundos o de últimos en una carrera, o sea, eso está garantizado. Pero a veces ese amor de papás y ese anhelo por verlo siempre bien, creo que nos quita la paz y sobre todo es algo que nunca nos va a hacer felices. O sea, la sobreprotección nadie gana, el niño pierde mucho, ya lo veremos más adelante, y nunca el papá va a tener suficiente porque va a tratar siempre de estar haciendo algo que no le corresponde. Yo no puedo cargar algo que no es mío. Sí, eso es un principio, diría yo, pues como de la libertad y de las relaciones humanas. No puedo, aunque me duela tanto el dolor del otro, no puedo hacer lo propio. La única solución sería que el hijo aprenda poco a poco a hacer lo propio y a resolverlo. Entonces, por eso la doctora Eva Milet habla ahorita de, por sobreprotegerlo, lo estamos desprotegiendo. ¿Cuál puede ser, Carlos, el factor determinante para que nosotros como papás caigamos en ellos? Y me voy a otra cosa porque es el caso de nuestra vida real, de una de las llamadas, no sé si el hecho de que sean hijos únicos también puede ser algo, no un agravante, pero sí un factor que incline más la balanza hacia ser sobreprotectores. Puede pasar. Yo he notado en consulta que a veces los hijos únicos, sobre todo que han llegado después de muchos intentos y de muchas pérdidas, tienden a tener más atención y una expectativa mucho más alta de los papás. Como quien dice, pues este es mi regalo, este es un tesoro que yo tengo, y es muy cierto, todos lo sentimos con los papás, con los hijos, pero claro, es algo que es muy luchado, como decimos, muy sufrido, entonces es más difícil aceptar que esa persona es independiente de mí, ¿sí? Y por otro lado, pues está el pasado, el tipo de vínculo que uno tuvo con sus papás, que a veces uno lo que trata de hacer en la paternidad, ya uno como papá, es corregir los errores que han cometido con uno los papás, o a veces incluso las culpas, los temores, los errores del pasado, que uno trata pues de compensar. Yo diría que una de las principales razones hoy de la sobreprotección o la hiperpaternidad es la culpa que tenemos los papás de no estar con ellos el tiempo, la cantidad y la calidad del tiempo necesario para poderlos conocer y para estar ahí en momentos que sabemos que nos estamos perdiendo. Entonces a veces compensamos con otras cosas como una protección desmedida. Es justo el argumento de que las épocas han cambiado mucho. Sí, lo digo sin duda. por mí, porque yo recuerdo que siendo muy niño, nosotros hacíamos mandados a lejos, me montaba en un bus, 10 años, al Envigado, al centro, y yo le digo a mi mamá, ¿ustedes cómo me dejan hacer? Yo ahorita pues para dar un hijo mío mandar, no, vaya ya a San Antonio, págame una vuelta en metro, no, ni Ni riesgo. a la esquina lo Ni piensa a la esquina, uno, pero sí. nada más, Cierto. ayer lo pensaba con mis hijos para ir a hacer un mandado, a comprar una cosa a la tienda a una cuadra, y ya uno decía, hey, si lo dejo ir solo, va, y lo dejamos ir solo.
pero ahí pegados de la ventana a ver Yo decía, tengo que ser coherente con el tema de Es un buen mañana, vaya ejercicio. por, Sí, no, vaya pero por la leche. Ese tipo de cosas que son experimentos que pueden parecer muy, muy simples, absurdos, ridículos tal vez, son los que le van permitiendo a ellos y a uno ir soltando Claro, tal es vez necesario. esa cuerdita. Vamos a seguir hablando del tema. Está Sara en la línea, mamá de María Paz. Sara, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué edad tiene María Paz? Tiene 20 meses. 20 meses, muy bien. ¿Y cuál es tu pregunta, Sara? No quería contarles como mi experiencia como hija y ahora como mamá. Te escuchamos, dale. Yo desde muy pequeña, pues mi papá no estuvo conmigo y mi mamá trabajaba mucho. Entonces ella, como lo que decía el experto, el tiempo, la calidad del tiempo, el tiempo era muy poco y ella trataba, cuando tenía tiempo me sobreprotegía demasiado. Entonces yo crecí como con muchas inseguridades y muchas cosas que ahora uno nota, pero pues en ese tiempo ni mi mamá sabía ni nadie sabía, pues no nos dábamos cuenta de eso. Y ahora yo como mamá estoy tratando de enmendar esos errores, pero es difícil. Es difícil uno no saber hasta qué punto estar ahí con los hijos. Si se caen, uno siempre quiere correr, siempre quiere estar ahí. Si les pasa algo, uno no quiere que un mosco se les asiente, porque es como la tarea de uno como mamá. Sara, pues muchas gracias por contarnos tu historia y ese límite, ese delgado límite, es el que hoy queremos que quede claro, porque es difícil de identificar. Pues por supuesto, y el ejemplo más claro es cuando se caen y dejarlos ahí tirados, tal vez a que resuelvan, pues es complejo. Uno sí quiere estar ahí ayudándolos a levantar, pero a veces tratar de entender que él se puede levantar solo es lo que más nos cuesta, ¿no? Sí, eso que decía Sara, esa es la tarea de uno como mamá. Fíjate esa frase que tan importante, yo creo que hay que empezar por ahí, debemos entender realmente qué es lo que los hijos necesitan de nosotros. Es cierto que necesitan protección, sí, pero también necesitan esa disponibilidad que puede ser de la ventana o puede ser al otro lado del parque viendo el niño cómo se para, cómo se resuelve, cómo se quita de encima este que le está pegando, o cómo resuelve una situación determinada. Entonces, el conocer a los hijos es la clave. Yo diría que hoy en día es cierto que los tiempos han cambiado y podría decir hoy que los papás conocemos menos a los hijos, pasamos menos tiempo con ellos, la tecnología está interpuesta, el trabajo, los tiempos del adulto no coinciden con los del niño. Entonces todo eso ha hecho un reto realmente conocer las verdaderas necesidades. Esa delgada línea requiere tiempo, es decir, tomarse un respiro. No va a pasar nada grave, tomar conciencia de lo que estoy haciendo, porque si yo inmediatamente salgo corriendo a resolver una necesidad que de pronto ni siquiera es una necesidad, simplemente es una situación contradictoria, es una dificultad que, como lo decía hace un momento, están garantizadas y conviene esperar un poco, tomárselo como con calma. Ahora está este movimiento de tomárselo lento, sí, el movimiento del slow, la revolución de lo lento, de la lentitud. Y conviene también uno tomárselo con calma, viendo el niño a ver qué hace y pues por supuesto estar ahí, darle un saludito, decirle, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Quieres que te ayude? Es decir, eso nos va dando a nosotros un margen de acción y sobre todo conocer el niño. En esa recomendación de conocer al niño, pues uno encuentra que una de las principales razones por la que los padres caen en la sobreprotección es justamente por desconocer qué son capaces de hacer y qué no, o sea, que sí y que no. Entonces uno hace una evaluación de, bueno, yo cómo sé si está listo, cómo sé si realmente lo puede hacer o si debo ayudarle. Y recuerdo que ya metida en este tema, creo que estaba haciendo la certificación en disciplina positiva y estaba leyendo a Jane Nielsen cuando decía, si tú vistes a un hijo de 3 años, no estás ayudándolo a vestir, lo estás ayudando a ser incapaz. O sea, yo al otro día le dije, acóbese, embárrese, mijo, ahí tiene todo, ¿cierto? Porque no queremos tampoco crear niños incapaces, pero uno cree que ayudándolos a vestir, pues tal vez lo que decíamos ahora, se agiliza un poco la cosa, se ahorra una llorada, se ahorra un problema, la dejada del bus, pero ¿y entonces? Claro, se lo ahorra uno, Moni, porque el niño realmente no tiene problema en demorarse un poquito más comiendo. Es por uno, es por el tiempo de uno, por las ocupaciones de uno, porque se me acaba el almuerzo y tengo que salir, entonces
María Paz, que también se llama mi hija, María Paz, terminar rápido de comer, de almorzar, claro, porque yo quiero estar con ella, abra la boca, a ver, pero mire, a ver quién gana y la competencia y la cosa. Pero realmente es conocer los tiempos del niño, es detenerse por un momento y vivir la vida un poco en el ritmo de ellos. Eso creo que a nosotros vendría muy bien, pues evitar una cantidad de enfermedades y de problemas. Y un poco en detenernos en que sí y que no, realmente que sí y que no. O sea, hay cosas tan sencillas como bañarlos, por ejemplo, hasta qué edad o a qué edad son ellos capaces de bañarse solos, de vestirse, de lavarse los dientes, de ponerse su pijama. Mira, esos aspectos de la autonomía, por ejemplo, en los preescolares los conocen muy bien. Aunque sigue siendo algo que uniforma de alguna manera a los niños, es conveniente hablar con los expertos pues, en pedagogía infantil, por ejemplo, con la profesora de tu hijo y preguntarle cuáles son los retos o los objetivos que tienen para el año. Ellos lo tienen clarísimo. Para este año van a aprender el número del 1 al 10, van a aprender a cepillarse los dientes, van a aprender a saber si es derecha o izquierda. Porque además, sin entrar a comparar, si hay hitos del desarrollo que nos van mostrando que se está dando de una manera adecuada. Sí, por el desarrollo también cognitivo y por las habilidades sociales y demás. Lo delicado es cuando entramos a competir y a comparar a los hijos. Por ejemplo, en los parques pasa mucho eso, que empiezan a preguntar, ve, ¿cuánto tiene el tuyo? Tiene 5. Ah, pero es de agosto o es de julio, porque es que el mío, pero ya está como grandecito. ¿Cuándo los cumplió? Claro, entonces uno empieza a angustiar por eso y es esa frustración que uno tiene, el querer cumplir las expectativas de uno como adulto. De hecho, eso es uno de los indicadores de cómo me doy cuenta que soy sobreprotector. A veces tenemos, antes de que el niño nazca, ya tenemos un plan de vida trazado para ese niño que debe cumplir, y si el niño se está rezagando en eso, pues voy a ser yo el que me encargo de sacar eso adelante. Entonces, la sobreprotección tiene mucho que ver con esa expectativa terca de uno como adulto, de querer imponerla, y por supuesto el desconocimiento y también a veces la desconfianza, por supuesto, con las habilidades del niño. O sea, son habilidades que yo no voy a ver desplegar a menos que lo propicie, como tú decías. No es provocar situaciones de problema, pero sí por lo menos observarlas y aprovecharlas. Y es que el niño sepa que uno está ahí para acompañarlo, no para hacerle las cosas. Vamos a seguir resolviendo inquietudes. Tengo aquí la que nos hizo nuestra llamada, pero vamos a ir a un corte con la frase y ya volvemos paso a paso. La frase nos dice: el mensaje que hay detrás de papá y mamá lo arreglan todo es realmente tú no sabes hacer nada. Esto está en el ensayo Queremos hijos felices. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Emanuel, Paulina y Matías son los protagonistas de nuestro Mamarazzi. Ahí fotos de la feria, punto para esos papás que enviaron esos recuerdos de nuestra pasada Feria de las Flores. Los que quieran hacerlo ya saben, paso a paso @telemedellin.tv. Ese dato de preguntar en el colegio, en la guardería, bueno, cuáles son los logros, que tiene que ver con ese concepto de que está promoviendo fuertemente Tejiendo Hogares, de la gran escuela familiar, que es el trabajo en equipo. Bueno, trabajemos en equipo, es por el bien de ellos, no porque a nosotros nos toca esto y a ustedes esto, no, es por ellos. Me parece clave, pues me parece chévere ese tip. Bueno, a ver cuáles son los retos este año, si se van a aprender a amarrar los zapatos, bueno, hágale usted en el colegio y le trabajo yo también en la casa, porque nos cuesta a veces un poco saber para qué están preparados y para qué no. Bueno, y muchas veces nos cuesta también, perdona Leo, nos cuesta aceptar que hay personas que saben de nuestros niños, saben más que nosotros. De pronto eso es tan cierto. Eva Miguel también menciona al papá entrenador, el que pelea con todo el mundo, quiere que su hijo, él es el que sabe pues, orientar a su hijo y no, realmente es como entender que yo tengo una función muy clara, pero hay quienes saben también del desarrollo de ellos y dejarse guiar. El papá manager. No, lo que iba a decir es que ese punto que menciona Moni del amarrarse los zapatos, ese sirve, es un indicador para muchas cosas, ese momento. Esos papás
cómo se comportan esos padres Venga, usted tiene ahí la sobreprotectores. duda. Porque está el papá helicóptero, el papá quitaniel, el papá tigre, ya apunté todos los que ya guardaespaldas, manager, bocadillo, la mamá karateca que te ya, resuelve todo de una. Pero todo tiene que ver con una cosa que va a la pregunta de Mónica, que fue nuestra primera llamada, y es cómo ayudarlos a manejar esa frustración a los niños, que finalmente es lo que los papás buscan, que el niño no se frustre, que no se sienta mal. La cosa es que eso se entrena. Realmente la frustración es algo que se aprende. Que además es si fuera necesario. sí, como si fuera algo que está metido pues ahí. Entonces mi hijo carece de la... Como si se tratara de un chip que no sé, que no le pusieron funciona. o un cromosoma que le falta. No es eso, es una habilidad que se desarrolla pues en la realidad. Entonces la disciplina de la realidad es permitir que los niños vayan enfrentándose a retos y a consecuencias también. Pues, ¿cómo se aprende a caminar? Caminando. Por supuesto, y cayéndose, ¿sí? Y se aprende a jugar, y se aprende a discutir, y se aprende, por ejemplo, a estar solo en un descanso o a no ser invitado a una fiesta, a un paseo. Esas son cosas de la vida, pero no soportamos ese Que tipo de vuelva al cosas. ejemplo, ¿cómo se aprende uno a amarrar los zapatos? Amarrándoselos, o sea, dele a un niño una instrucción de cómo, o a alguien, a un adulto, cómo se amarra un zapato. Es imposible, Es muy la complejo. única manera es hacerlo. Es la única manera en la Y que se aprende. permitiendo que el niño lo Hay haga, otra así es. duda que yo creo que Leo la anotó ahí, y era el niño de 2 años y 5 meses, Andrés pero que Felipe. aún duerme con los papás. Y ese es el límite el que nos cuesta, o sea, todavía es bebé, y entonces ¿hasta dónde, hasta cuándo empiezo a soltar? ¿Cuáles son los límites en ese ir soltando e ir confiando en ellos? Porque veíamos ahora en la frase, el mensaje que les estamos mandando es, ustedes no son capaces, para eso estoy yo. Claro, yo pienso que el límite se pierde sobre todo cuando el niño también ocupa un lugar que no es sano para el niño y por supuesto para la pareja y los otros hermanitos dentro de la familia. O sea, ahora hay un hijocentrismo del que yo he hablado, creo que cada que me invitan aquí, ese hijocentrismo que nos lleva a perder el norte de cuál es nuestra función con el niño. Y es un culto realmente a los niños. Todo gira en torno a ellos, todo en la casa está dispuesto, pensando en ellos. Y los niños también van creciendo con ese sentido de la solidaridad y de comprender que hacen parte de un sistema familiar que se rige bajo unas reglas, unas costumbres, unos hábitos, y el niño también se va adaptando a eso. Entonces, no es adaptar el mundo al niño, no es modificar todo el mundo para que el niño sea capaz de vivir en un mundo diseñado a su medida, sino al contrario, es preparar al niño para la realidad. Y el límite, precisamente en ese sentido, está basado en ir dando retos, en ir planteando retos, respetando, por supuesto, las edades, respetando lo que el niño necesita adquirir en esa relación de seguridad y de apego que va formando con sus papás, pero es también uno estando dispuesto a incomodarse un poco y propiciando de esa manera que el niño se vaya exigiendo. Por ejemplo, con el que el niño vaya saliendo de la cama se puede poner un reto de, bueno, cada tantos días vas a dormir pues poco a poco en tu habitación, entonces ir como motivando, o sea, es permitir esa exploración. Realmente lo que hemos hablado en otros programas de acá, incluso con Inés Di Bartolo, que cuando el papá está ahí encima no va a permitir la exploración. Que Entonces, cuando uno comparte con la pareja, digamos, esa sobreprotección, pues la cosa va como por el mismo camino, pero a lo que voy es que cuando no, es causal incluso muchas veces de divorcio, de problemas de pareja, porque entonces el mundo se volca a favor de ese niño que acaba de llegar y no al revés, lo que estábamos hablando, el niño ya llegó a una familia que ya existía, que tenía sus horarios, que tenía sus reglas, y es él el que poco a poco debe irse adaptando. Pero a propósito de nuestra vida real, ¿cuáles son las consecuencias, tal vez a largo plazo? En este momento no las vemos, ellos están felices, son nuestros bebés, los estamos ayudando, pero ¿qué pasa en el largo plazo con estos niños? ¿Se puede superar eso después de tanta edad de los hijos? Pues mira, por lo menos hay unas etapas muy sensitivas, muy claves de esa primera infancia, en la que el niño necesita poner también como en práctica todo lo que tiene que ver con su función ejecutiva, con sentirse capaz, sentirse fuerte, sentirse competente en ir resolviendo ciertos retos que la vida misma le va poniendo, ¿sí? Una persona ansiosa, o sea, porque los padres sobreprotectores son padres ansiosos, que quieren tener todo bajo control, son personas que tienden a desarrollar en el hijo una actitud, pues, es decir, en la función ejecutiva es muy pobre, el niño no va a poder tener esa posibilidad de ir explorando y de ir poniéndose retos y sobre todo conseguirlos. Entonces, esa es una consecuencia gravísima, que es, por ejemplo, la desresponsabilización. Y la responsabilización está muy ligada a la falta de hacer propia las cosas, de ser propio un sentido de vida, de ser solidario con el otro. Yo no me siento responsable, tú lo mencionaste ahorita en una frase y es, se siente merecedor de todo, pero no está dispuesto a dar nada, o sea, no debe nada, todo se le debe. Entonces este niño va a crecer no solo con unos trastornos en su quehacer, en la manera en que vive, en que se comporta con los demás, en la socialización, sino también en el sentido de vida. Son niños que pierden muy prontamente el sentido de vida y un norte no... Como siempre nos queda va a ser muy haciendo claro. falta tiempo para terminar los temas, pero sí quiero puntualmente terminar con lo siguiente, y es cómo nos
reconocemos como padres sobreprotectores? ¿Cuáles son esas señales de alarma que debemos, en este momento que estamos viendo este programa, Así decir, es. a ver, bueno, y entonces, ¿cómo sé si lo estoy haciendo Mira, bien? yo lo veo mucho en consulta cuando, por ejemplo, la mamá dice cosas como, no, es que me perdió el año, o es que me hizo un intento suicida, hasta ese punto se puede llegar. Entonces es como esa simbiosis tan grande que no permite que haya una individualidad en el niño, y por supuesto la individualidad es la base del respeto y de la confianza en que ese niño tiene unas capacidades distintas a las mías. Y otro rasgo es cuando no queremos aceptar que los niños tienen un proceso de aprendizaje, un proceso lento. Lo que yo aprendí en 30 años, mi hijo no lo va a aprender en 2 meses. Tomará tiempo también, entonces paciencia, y sobre todo pues es entender también las raíces del comportamiento de uno como papá que pueden estar llevando a cabo ese temor y esa ansiedad en el día a día con los hijos. Carlos, un hit, como siempre. Muchísimas gracias. A ti, Por Moni, aquí muchas lo gracias por volveremos venir, a tener Pedro. sin duda para muchos temas en los que quisiéramos tener a Carlos. Gracias de nuevo por No, estar a ustedes. acá. A ustedes por vernos y bueno, un programa para reflexionar, para hacer conciencia, para tomar medidas, para tomar acciones y emprender y soltar y dejarlos ser. Así es, nos vemos en otro programa mañana. Vayan, miren a sus hijos, pero déjenlos ser, atentos, pero no les hagan las cosas. Atentos. Chao, chao.